Bienvenidos a un nuevo episodio de Cartas a Lucilio, un viaje estoico. Hoy abordamos la carta 18 de Séneca, una carta que comienza hablando de fiestas y termina hablándonos de libertad interior. Porque la cuestión no es diciembre, la cuestión es qué ocurre con nosotros cuando todo el mundo pierde el control. ¿Cómo mantener la sobriedad sin convertirnos en raros? ¿Cómo celebrar sin desbordarnos? ¿Y por qué propone Séneca algo tan provocador como entrenarse en la pobreza? Esta carta es una lección práctica de autocontrol, en medio del ruido colectivo. Y quizá hoy, más que nunca, necesitamos escucharla. Roma celebraba los Saturnales, días de exceso permitido, de ruido, de banquetes, de inversión simbólica del orden habitual, una especie de desahogo social institucionalizado. Séneca observa ese fenómeno con lucidez, no lo demoniza, pero tampoco se deja arrastrar. Y ahí surge la pregunta central. ¿Debe el sabio apartarse del mundo o convivir con él sin perder el equilibrio? La respuesta que ofrece es extraordinariamente matizada. No confundirse con la masa, pero tampoco vivir enfrentado a ella. Diciembre es el mes en el que la ciudadanía más que nunca suda. Hay licencia oficial para el desmadre. Todo resuena con la balumba enorme, como si no hubiera la menor diferencia entre los Saturnales y los días corrientes de trabajo. Hasta tal punto, no hay diferencia ninguna que me parece que no se equivocó. Quien dijo que diciembre antes duraba un mes y ahora el año entero. Si te tuviera aquí, hablaría gustoso contigo para saber qué crees que hay que hacer, si es que no hay que proceder con ninguna de las actividades cotidianas, o por no parecer que disentimos de las costumbres oficiales, tenemos que cenar con mayor alegría y despojarnos de la toga. Porque algo que no se solía hacer más que en los días conflictivos o luctuosos de la ciudad, lo hacemos en estos días festivos. Cambiamos de traje por darnos gusto. Si te conozco bien, al asumir tú el arbitraje entre las partes, no querrías ni que nos pareciéramos del todo a la masa de los que llevan el píleo, ni tampoco que fuéramos del todo diferentes a ellos. Ahora bien, ¿acaso en estos días, sobre todo, hay que ordenar a nuestro espíritu que, en solitario, se aparte de los placeres precisamente cuando toda la masa se lanza hacia ellos, pues consigue una prueba segurísima de su propia firmeza, si no va ni se deja arrastrar hacia todas esas cosas que le llevan al libertinaje? Es más recio eso de mantenerse seco y sobrio cuando el pueblo anda borracho y vomitando. Es más controlado no privarse ni significarse ni tampoco mezclarse con todos. Hacer las mismas cosas pero no del mismo modo. Es legítimo pasar el día festivo sin desmadrarse, pero me agrada tanto someter a prueba la firmeza de tu espíritu, que a ti también te aconsejo que, conforme a la doctrina de los grandes hombres, dejes pasar unos cuantos días contentándote con comer poco y muy barato, con vestir una ropa áspera y desaliñada y te digas, ¿esto es lo que se temía? Que tu espíritu se prepare para cosas difíciles cuando anda despreocupado y se refuerce contra los ultrajes de la fortuna entre sus propios favores. El soldado hace marchas en medio de la paz, levanta la valla sin que haya enemigo y se fatiga con tareas inútiles para poder estar a la altura de las necesarias. Al que no quieras que en la propia acción tiemble, ejercítalo antes de ella. Esta práctica han seguido quienes mes a mes, en un remedio de pobreza, casi llegaron a una situación de necesidad, a fin de que jamás se aterroricen ante lo que a menudo habían aprendido. No tienes ahora por qué pensar que me estoy refiriendo a las cenas de Timón y a los cuartitos de pobres y a cualquiera de esas cosas con las que bromea el exceso por hastío de las riquezas. Que tu camastro sea de verdad, también tu capote, también tu pan duro y vasto. Sobrelleva eso durante 3 o 4 días, o más días de vez en cuando, para que no sea un juego sino una prueba. Entonces, créeme, Lucilio, estarás muy contento de hartarte con medio sestercio y entenderás que para vivir tranquilo no necesitamos de la fortuna, pues, incluso enojada con nosotros, nos dará lo necesario. Sin embargo, no tienes por qué creerte que estás haciendo gran cosa, pues estarás haciendo lo que hacen muchos miles de esclavos, muchos miles de pobres. La única razón por la que debes engreírte es porque lo harás sin que te obliguen, y porque te será tan fácil soportar eso siempre como haberlo probado a veces. Practiquemos junto al poste de entrenamiento, y para que la fortuna no nos coja desprevenidos, familiaricémonos con la pobreza. Seremos ricos más despreocupados
si sabemos lo poco que cuesta ser pobre. Epicuro, el maestro de placer, tenía ciertos días en los que escatimaba saciar su hambre para ver si faltaba algo del placer pleno y consumado, o ver cuánto faltaba y si valía la pena que alguien lo pagara con gran esfuerzo. Al menos eso dicen las cartas que le escribió a Polieno durante el gobierno de Carino. Y ciertamente se ufana de comer por menos de un as, mientras que Metrodoro, que aún no había progresado tanto, lo hacía por un as entero. En ese modo de alimentarse, ¿crees tú que hay saciedad? Hay también placer, pero no ese placer ligero y fugaz y que hay que renovar de inmediato, sino otro estable y seguro. Porque no es algo alegre el agua y unas gachas o un mendrugo de pan de cebada, sino que el mayor placer es poder extraer placer también de esas cosas, y haber llegado a un estado del que no te podría sacar de ningún modo la malicia de la fortuna. Más generosas son las comidas de una cárcel. El que los va a matar no alimenta tan cicateramente a los que están ya aislados en espera de la pena de muerte. Qué grandeza de ánimo supone rebajarse voluntariamente a una situación que ni siquiera es temible si se nos impone la peor de las sentencias. ¿Qué es esto adelantarse a los disparos de la fortuna? Empieza, pues, a seguir, querido Lucilio, la costumbre de esta gente, y dedica algunos días a retirarte de tus asuntos y a familiarizarte con la escasez. Empieza a tener tratos con la pobreza. Atrévete, huésped mío, a despreciar las riquezas y hazte digno tú también de un Dios. Ningún otro es digno de un Dios salvo aquel que desprecia las riquezas. No te prohíbo su posesión, sino que quiero lograr que las poseas sin miedo, y eso lo conseguirás de un solo modo, si te convences de que vivirías dichoso también sin ellas, si siempre las miras sabiendo que se irán de tu lado. Pero vayamos ya cerrando la carta. Antes, dirás, devuélveme lo que me debes. Te remitiré a Epicuro. Él hará el pago en efectivo. La ira desmedida engendra locura. Es inevitable que sepas lo cierto que es eso, si alguna vez tienes un criado o un enemigo. Este sentimiento se enardece con todas las personas. Nace tanto del amor como del odio. No se da menos en las actividades serias como entre bromas y juegos. Y no importa lo grande que sea la causa de la que nazca, sino en qué clase de ánimo viene a parar. Así el fuego no importa lo grande que sea, sino en dónde cae, porque en los objetos sólidos no prende un fuego enorme, mientras que los cuerpos secos y deleznables alimentan una mera chispa hasta provocar un incendio. Es así, querido Lucilio. El resultado de la ira desmedida es la locura, y por eso precisamente hay que evitar la ira, no por moderarse, sino por conservar la cordura. Adiós. Idea central. Celebrar sin desbordarse. Séneca reconoce que es legítimo participar en las fiestas. Lo que no es legítimo desde la perspectiva estoica es perder el gobierno de uno mismo. Hay algo más difícil que aislarse. Mantenerse sobrio cuando todos se embriagan. Mantenerse sereno cuando todo el entorno es exceso. Pero introduce un matiz importante. No propone significarse. No propone provocar ni exhibir superioridad moral. Su propuesta es más exigente. Hacer lo mismo, pero no del mismo modo. Participar sin desmadrarse. Integrarse sin diluirse. Celebrar sin perder la dignidad. Ahí está el equilibrio. El entrenamiento en la pobreza. La parte más poderosa de la carta aparece cuando Séneca aconseja algo que, a primera vista, parece extremo. Propone que de vez en cuando practiquemos la escasez voluntaria. Comer poco, vestir ropa áspera, dormir incómodos, reducir gastos al mínimo y preguntarnos, ¿esto era lo que temía? No es una invitación al ascetismo teatral, no es romanticismo de la miseria, es un entrenamiento psicológico. El soldado entrena en tiempos de paz para no temblar en la guerra. Del mismo modo, el sabio se ejercita en la incomodidad para no depender del confort. Si aprendemos que podemos vivir con poco, dejamos de temer perderlo mucho. Y aquí aparece una de las ideas más radicales del estoicismo. No es rico quien tiene mucho, es rico quien no necesita mucho. Pobreza voluntaria, pobreza impuesta. Séneca insiste en algo fundamental. No estás haciendo nada heroico. Miles de personas viven con poco sin elegirlo. La diferencia es otra. Tú lo haces voluntariamente. Y eso cambia todo. Porque la libertad no consiste en evitar la pobreza, sino en no temerla.
Cuando la escasez deja de intimidarte, la fortuna pierde su poder sobre ti. Esta es una inversión mental muy profunda. La seguridad no proviene de acumular garantías externas, proviene de saber que podrías soportar su ausencia. ¿Placer estable o placer frágil? En esta carta, Séneca también desmonta una confusión habitual. El placer que depende del exceso es frágil, necesita renovación constante, se agota rápido. En cambio, existe otro tipo de placer, el placer de la autosuficiencia, el placer de comprobar que con poco basta. No es euforia, no es excitación, es estabilidad. Y ese placer, nos dice, es mucho más sólido que cualquier lujo. Ira, esperanza y desequilibrio. En el tramo final de la carta, Séneca introduce una reflexión aparentemente distinta, pero profundamente conectada. La ira desmedida conduce a la locura. ¿Por qué? Porque es una pérdida de dominio racional. Y cuando perdemos el gobierno de nosotros mismos, dejamos de ser libres. La ira, como el miedo o el deseo desordenado, es otra forma de dependencia emocional. Por eso el objetivo no es moderar la ira, es evitar que se apodere de la razón. La sobriedad en las fiestas, la pobreza voluntaria, el control de la ira, todo apunta a lo mismo: conservar la cordura. Aplicación contemporánea. ¿Qué significa esto hoy? Vivimos en una cultura de exceso permanente. No necesitamos Saturnales. El estímulo es continuo. Exceso de consumo, exceso de información, exceso de expectativas y, sobre todo, miedo constante a perder nivel de vida, estatus, seguridad. Séneca nos propone un antídoto simple y poderoso. Entrena en pequeño para no temer en grande. Reduce voluntariamente algo. Simplifica algo. Renuncia de vez en cuando. No para aparentar, sino para comprobar que puedes. Ahí empieza la verdadera libertad. La carta 18 no es una crítica moralista a las fiestas, es una invitación al equilibrio. No nos pide aislarnos del mundo, nos pide no depender de él, no nos exige pobreza, nos exige independencia interior frente a la riqueza, no nos prohíbe celebrar. Nos recuerda que la sobriedad es más fuerte que el exceso. Si puedes vivir con poco, vivirás con mucho sin miedo. Si puedes mantener la serenidad cuando todo se desborda, la fortuna ya no te gobernará. En el próximo episodio, seguiremos avanzando en este viaje estoico, descubriendo cómo estas cartas, escritas hace 2000 años, siguen siendo sorprendentemente prácticas. Gracias por acompañarme.